El título del mensaje de hoy que el Señor me ha regalado es: alíate con amigos de pacto. Amén. Dígale a la persona que tiene a su lado: alíate con amigos de pacto. Iglesia, estamos empezando un nuevo año, un 2026. Y yo creo que es tiempo de que empecemos nosotros allí a mirar si es que queremos avanzar, si queremos fructificar. Para ello necesitamos aliarnos con esos amigos de pacto, con amigos que nos ayuden a avanzar, a crecer, que nos animen. Y yo le invito a que vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 18. 1 Samuel capítulo 18 y vamos a leer el versículo 1 al 4. Amén, iglesia. 1 Samuel capítulo 1 capítulo 18, versículo 1 dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y le amó mucho, y le amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Amén. Iglesia, vemos allí que allí en aquel tiempo había una guerra bastante larga, una larga guerra allí. Y después de que David mata a Goliat, lo sabemos, esa historia, después de que David mata a Goliat, entonces Saúl viene y habla con David, porque Saúl estaba allí preguntando siempre a todos: venga, ¿de quién es hijo ese joven? ¿Él quién es? ¿De dónde viene? Y entonces después de que le dicen, allí Saúl se pone a hablar con David y dice que no lo dejó volver a su casa, a la casa de su padre. Y allí Jonatán, el hijo de Saúl, sabemos que Jonatán, el hijo mayor de Saúl, le amó tanto que se alió con él. Jonatán se alió con él y me llama la atención, iglesia, porque Jonatán se alía con David, pero las características y las cualidades que tenía Jonatán eran bastante impresionantes. Jonatán era un gran guerrero, era un hombre allí de reino, porque su padre era el rey, era el príncipe. Entonces tenía unas características, unas cualidades bastante impresionantes, bastante interesantes. Jonatán es un hombre que tenía todo para llegar al reinado. Él podía llegar con sus capacidades, con sus cualidades, características, y aparte de eso, como príncipe, él lo tenía todo para llegar al reinado. Pero ¿sabe algo, iglesia? Nunca llegó a ser rey. Nunca lo logró. Nunca logró llegar al reinado. Y vemos allí entonces que él tenía muchas características, muchas cualidades, y no llegó al reinado. Entonces, ¿cuál fue allí el hecho más sobresaliente de Jonatán? El hecho más sobresaliente que allí registra la Biblia, que veo yo, es en la amistad que hubo entre Jonatán y David. Fue algo sobresaliente, lo que más resaltó allí, porque la amistad entre Jonatán y David fue una amistad marcada por una palabra, y esa fue la palabra pacto. Repita conmigo, iglesia: pacto. Porque esa fue la palabra con que sellaron ellos esa amistad, una palabra de pacto. Entonces Jonatán vio en David, iglesia, algo que nadie más vio. Jonatán vio en David algo que aunque su padre era el rey, aunque él tenía allí su gente, nadie vio en lo que Jonatán vio en David. Y Jonatán vio en David algo bastante especial. Y lo que él vio fue que era un hombre bastante interesante, un hombre en el cual estaba el Espíritu de Dios. Entonces, por eso él viene y pacta con David.
Ese pacto, cuando Jonatán pacta con David, lo que Jonatán está haciendo es pactando con el nuevo gobierno. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque la palabra de Dios nos dice en Hebreos 7:22, nos dice allí: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Entonces, mire que el Señor Jesús es fiador o mediador de un mejor pacto. Y eso era lo que estaba haciendo Jonatán allí. Jonatán no vio a David como un amigo más. Jonatán no vio a David como un simple pastor de ovejas. Él vio algo especial en David. Por eso él quiso pactar con él. Él lo vio como el rey, como el escogido, como el ungido de Dios. Amén. Eso fue lo que vio Jonatán en David. Como a David lo vio como el rey de Israel. Y por eso Jonatán viene y hace 3 pactos con David. Se unen en esa amistad maravillosa y hace 3 pactos con David. ¿Sabe una cosa, iglesia? Jonatán allí estaba pactando no con David, sino que estaba pactando con la raíz de David, o sea, con el mismo Señor Jesucristo. Estaba allí pactando. Y sabe una cosa, iglesia, tú y yo somos esos Jonatanes. Tú y yo somos esos Jonatán que hemos pactado con la raíz de David. Hemos pactado con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú no sé, iglesia, si tú has pactado con el Señor, pero si tú estás en este lugar, si no has recibido al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Señor Salvador, es porque tú hiciste un pacto con nuestro Señor Jesucristo, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y el primer pacto, porque Jonatán hace 3 pactos allí con David, y el primer pacto es el pacto de renuncia. Dígale a la persona que tiene a su lado: renuncia. Pacto de renuncia. Y mira, iglesia, allí el versículo 3, el 4 dice: e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Amén. Iglesia, vemos allí, dice que el alma de Jonatán quedó ligada con el alma de David. Fue una amistad bastante impresionante. Por eso David y Jonatán eran amigos de pacto, porque ellos habían pactado allí. Y Jonatán hace un pacto allí de renuncia, iglesia. Hace un pacto de renuncia, pero lo que me llama la atención, iglesia, es que él entendió por qué Jonatán hace ese pacto con David, porque él entendió que él era el príncipe, que su padre era el rey. Pero sabe una cosa, iglesia, el reinado de Saúl, el padre de Jonatán, era un reinado ilegítimo, y eso lo entendió Jonatán. Dijo: es que mi padre es un rey, pero ilegítimo. El verdadero rey viene de la tribu de Judá. Y eso lo sabía Jonatán, porque él sabía, él tenía allí la revelación profética. Él sabía que su padre era el rey ilegítimo, porque él pertenecía a la tribu de Benjamín. Saúl era de la tribu de Benjamín, pero la profecía decía que el rey vendría de la tribu de Judá. Y él lo tenía muy claro, porque allí en Génesis capítulo 10, iglesia, cuando Jacob estaba ya pronto a morir, allí Israel, el padre de las 12 tribus, él manda a llamar a todos sus hijos y empieza a darles la profecía uno por uno a cada uno de ellos. Y cuando le toca el turno allí a Judá, la profecía para Judá, a Génesis 49, 10, le dice allí: Judá no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán todos los pueblos. Amén, iglesia. Esa fue la profecía que Jacob, el padre de las tribus de Israel, le dio a Judá. Le dijo: no será quitado el cetro de Judá. Entonces, eso lo entendió Jonatán, iglesia, cuando vio que su padre era de la tribu de Benjamín. Él dijo: no, es que ese reinado no le pertenece a él. Pero sabe algo, iglesia, Jonatán entiende que el reinado le pertenece a David por revelación profética, y no a su padre por imposición del pueblo. ¿Por qué por imposición del pueblo, iglesia? Porque sabe, un día allí el pueblo, en ese tiempo el rey de Israel era el Señor, Jehová de los ejércitos. Pero el pueblo quería rey, y empezaron a pedir: rey, queremos rey, queremos rey. Entonces el Señor les dice: bueno,
Yo no comparto la idea, pero les voy a dar un rey. Si eso es lo que el pueblo quiere, vamos a darle un rey. Y ahí es donde les entrega a Saúl. Y entonces les da a Saúl porque el pueblo quiere imponer. Es por eso que Jonatán renuncia a sus derechos como rey y se los transfiere todo, le transfiere a David todo el derecho de reinar. Y Jonatán le entrega a David sus vestidos y sus armas. Y dice allí, la otra diapositiva, por favor. Mire lo que le entrega Jonatán a David. Le entrega su manto. El manto representa su posición real, o sea, el manto de príncipe del futuro rey. Luego le entrega, dice que le entregó su espada. La espada representa la protección. Esa era la protección de Jonatán. Le entregó el arco, que representa su poder, y le entrega el talabarte o el cinturón, que es su capacidad de acción. Amén. Entonces, mire, eso fue lo que le entregó. Dice, le entregó el manto y otra ropa suya, la espada, el arco, su espada, su arco y su talabarte. Iglesia, Jonatán estaba entregando todo. Él se estaba desnudando allí delante del rey. O sea, ¿cómo desnudándose? O sea, estaba entregándolo todo. Quiere decir que él estaba caminando delante del futuro rey de Israel sin apariencias. Él no quería portar ese manto. Él no quería tener esa espada, ese arco. Él no quería tener ese talabarte allí como para que la gente dijera, uy, este es el príncipe, este es el próximo rey. No, él empezó a entregar, a renunciar eso, porque él no quería vivir de apariencias. Amén, iglesia. Yo no sé tú qué tienes que renunciar hoy. Yo no sé qué tienes que entregar, pero yo te digo, iglesia, si tú vas a caminar delante del Rey de Reyes, camina sin apariencias. No estés aparentando allí, no estés viniendo allí a la iglesia que con tu Biblia allí y alabando y adorando al Señor, pero cuando sales allí eres otra persona. No, con el Señor no se camina con apariencia, con el Señor se camina desnudo, porque el Señor sabe todo de nosotros. Entonces eso era lo que estaba iglesia haciendo Jonatán al entregarle allí estas ropas a David. Le estaba diciendo, yo camino sin apariencias. Porque si yo tengo este manto, la gente me va a ver como el rey, como el príncipe, como el futuro rey de Israel. Pero no, esto te pertenece a ti. Jonatán estaba entregándolo todo. Y Jonatán pacta con el ungido de Dios y por eso renuncia. Iglesia, porque cuando tú y yo venimos a los pies del Señor, cuando tú y yo hacemos ese pacto con el Señor de servirle, de entregarle todo, tú y yo vamos a renunciar o tenemos que renunciar a muchas cosas de allá afuera. Tú y yo tenemos que empezar a renunciar a cosas que traemos del mundo, cosas que traemos de Babilonia. Porque no podemos venir del mundo, no podemos venir de Babilonia acá a los pies del Señor, aparentar que le servimos, pero mentiras que estamos haciendo las cosas de acuerdo. ¿Y por qué tenemos que renunciar, iglesia? Porque la palabra del Señor nos dice, el mismo Señor dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo, o sea, tiene que renunciar al mundo, tiene que renunciar a Babilonia, tiene que renunciar a las cosas que venía arrastrando de acá del 2025 o de años anteriores. Si tú quieres venir en pos, tienes que soltar, tienes que renunciar a esas cosas que no te dejan avanzar, que no te dejan fructificar, a esas cosas que no te dejan crecer. Iglesia, hay cosas que muchas veces nosotros traemos del año pasado y venimos, y como dice el pastor, mucha gente dice, no, este año sí, y no llegan a nada. ¿Sabe por qué? Porque este año sí, pero siguen arrastrando, siguen allí arrastrando las cosas pasadas, siguen aparentando que este año sí, pero vienen trayendo y arrastrando cosas, no han renunciado a ese pasado. Efesios también allí, Efesios 4:22, el apóstol Pablo nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Iglesia, mire que hay muchas cosas que tú y yo tenemos que renunciar. Y ya hemos renunciado, yo sé que muchos hemos renunciado a muchas cosas, pero hay cositas que de pronto, muchas veces, las pequeñas horas que llama la Biblia, hay cosas que dicen, no, pero es que esto no creo que sea tan malo.
Yo creo que esto no hace de ella allí. Iglesia, hay que renunciar porque no podemos vivir de apariencia. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, dice el apóstol Pablo. Amén. Por eso, iglesia, yo te digo, si tú quieres caminar con el Rey de Reyes, camina desnudo, o sea, sin apariencias. Camina sin apariencias delante del Señor. No sé a qué tienes que renunciar en este día, pero el Señor está esperando que sueltes, iglesia. El Señor está esperando que sueltes, que renuncies a esas cosas que te impiden avanzar. Pregúntate, pídele revelación al Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, muéstrame, enséñame, recuérdame a qué debo renunciar. ¿Qué es lo que debo soltar? ¿Qué hay en mí que no me deja avanzar? Amén. Pacto de renuncia, el primer pacto que hace Jonatán con David. El segundo pacto es el pacto de la misericordia generacional. Y yo le invito a que le dé allí una vueltecita a su Biblia, pase una hojita, 1 Samuel capítulo 20. 1 Samuel capítulo 20, mira el versículo 14, al pacto de la misericordia generacional. Dice, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de la casa de mi padre para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiera de Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Fíjense, en el pacto de la misericordia generacional, Jonatán le dice a David, tú reinarás. Le dice, David, tú vas a ser el rey, tú vas a reinar sobre Israel, pero por favor no permitas que mi casa sea destruida en tu reinado. No permitas que mi casa sea destruida, ni que mi generación sea allí aniquilada, desaparezca. Entonces Jonatán le está diciendo, está asegurando su vida y su legado generacional. Porque sabe una cosa, iglesia, ¿sabe Jonatán por qué estaba allí asegurando su legado generacional? Porque allí en la antigüedad, cuando se levantaba un rey, cuando había un cambio de rey, digámoslo así, entonces este nuevo rey empezaba a exterminar, a matar, a destruir la casa y todos los de la familia del rey anterior. ¿Sabe para qué? Para que no se levantaran a reclamar la posición, para que no dijeran, es que ese reinado me corresponde. Entonces ese nuevo rey destruía todo y derribaba y mataba a todos los de la familia. Entonces Jonatán está allí asegurando su legado generacional y le dice allí, no permitas que mi casa sea destruida, ni que el nombre de Jonatán sea borrado. Él está allí asegurando. Entonces recuerda que cuando tú llegas al reinado, iglesia, por eso Jonatán quería ese legado, ese pacto con David, que su casa no fuera destruido, su nombre no fuera olvidado, porque iglesia, cuando tú llegas a los pies del Señor, no solo tú eres bendecido, sino que también es bendecida tu generación, son bendecidos tus hijos, porque la palabra del Señor nos dice que en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Entonces Jonatán estaba allí, iglesia, asegurando ese legado generacional, porque él dijo, yo no voy a ser el rey va a ser David, yo se lo otorgué a él, porque sería un rey ilegítimo si yo lo hago, pero él es el rey original, el que Dios puso. Pero por favor, cuando tú estés reinando, no borres mi nombre de tu reinado, porque yo quiero ser bendecido y yo quiero que mis generaciones, que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, que ellos también sean bendecidos y creen en el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, y serás salvo tú y tu casa. El Salmo 12, 112, 3, del 1 al 3 dice también, Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dice, su descendencia, iglesia, su descendencia será poderosa en la tierra. La descendencia de los justos será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita.
Y dice, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Amén. Iglesia, mire, eso es lo que nos da el Señor cuando venimos a Él, la bendición para nosotros y para nuestra descendencia. Bienaventurado el hombre que tiene a Jehová, porque su descendencia será poderosa en la tierra. ¿Usted sabe cuál es su descendencia, iglesia? ¿Quién es su descendencia? Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, y de ahí para allá. Y esos serán poderosos en la tierra. Amén. Iglesia, entonces vemos allí, Jonatán lo que está haciendo es asegurando su legado generacional. Jonatán está preocupado por su familia, iglesia, porque cuando tú y yo venimos a la presencia del Señor, cuando tú y yo venimos a los pies del Señor, nosotros también tenemos que seguir velando por nuestra familia. Nosotros también tenemos que seguir velando por nuestra generación, por aquellos padres, por aquellos hermanos, por el esposo, la esposa, esas personas que no han llegado a los pies del Señor. Tenemos que estar velando, rogando, clamando por ellos, iglesia, porque esa es nuestra descendencia, esa es nuestra generación. Amén. Y lo tercero, iglesia, es el pacto de la transformación. El tercer pacto es el pacto de la transformación y está allí en 1 Samuel 23. Vaya 1 Samuel 23, versículo 16. Estoy algo allí de la garganta un poco molesto desde hace un tiempito atrás, pero bueno, el Señor me fortalezca acá. Dice, 1 Samuel 23, 16. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David, a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre. Y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo. Iglesia, repita conmigo, segundo después de ti. Y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a casa. Repita conmigo, se volvió a casa. Iglesia, este es el pacto de la transformación. Mire, Jonatán está declarando proféticamente que David es el rey. David es el rey. Él sabe que él reinará sobre el pueblo y sobre su familia. Eso lo tenía bien claro allí Jonatán. Pero lo que me llama la atención, iglesia, es lo que Jonatán le está diciendo a David. Él le dice, David, yo sé que tú vas a reinar, pero yo seré segundo después de ti. Iglesia, ¿sabe usted quién está diciendo yo seré segundo después de ti en el reinado? Iglesia, no es cualquier persona, es el príncipe. Era Jonatán, el hijo mayor de Saúl. Y sabemos que cuando Saúl muriera, el que seguía a ocupar el trono era Jonatán. Y Jonatán le está diciendo, David, tú reinarás y yo seré segundo después de ti. Pero ¿saben algo, iglesia? Hoy en día nadie quiere ser segundo. Nadie quiere dar el paso al costado para que la otra persona pase. Nadie quiere ser segundo. Todos tenemos esos deseos, esos anhelos de ser el primero. Hoy en día nadie quiere ser segundo. Y Jonatán le está diciendo, tú reinarás y yo seré segundo. Eso lo estaba diciendo el príncipe. Pero le dice, yo seré segundo después de ti. Iglesia, ¿y sabe por qué Jonatán le estaba diciendo yo seré segundo después de ti? Porque Jonatán tenía bien claro qué significaba la palabra segundo. Iglesia, porque yo no sé tú cómo defines la palabra segundo, pero en el original la palabra segundo significa copia o duplicado. Entonces Jonatán lo que le estaba queriendo decir es, David, tú reinarás y yo seré segundo. O sea, yo seré una copia, yo seré el duplicado tuyo. Yo quiero estar allí, yo quiero imitarte, yo quiero allí ser un imitador, parecerme a ti.
Yo quiero actuar como tú actúas. Yo quiero hacer las cosas como tú haces, pensar como tú piensas, actuar como tú actúas, hacer las cosas allí. ¿Y sabe por qué? Porque él sabía que David era el ungido de Jehová. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces Jonatán le dice: yo seré segundo, o sea, yo seré tu copia, yo seré tu imitación, yo seré tu duplicado. Porque eso es lo que significa la palabra segundo en el original: copia o duplicado. Entonces, eso era lo que quería Jonatán allí cuando hace ese pacto con David. Le dice: tú reinarás y yo seré segundo. Estaba queriendo decir: tú reinarás y yo seré tu copia, yo seré tu duplicado allí en el reinado. Amén. Y por eso el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 3:18: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Iglesia, mire, somos transformados. Por eso Jonatán le dice: yo seré segundo, porque él quería ser transformado, él quería parecerse, él quería ser la copia del ungido. Por eso dice: yo seré segundo. Y el apóstol Pablo nos está diciendo que tú y yo debemos ser transformados, y tú y yo vamos a ser transformados, porque si estamos aquí, si estamos buscando el Señor, es porque queremos seguir allí avanzando, queremos seguir creciendo hasta llegar a la estatura de la plenitud del varón perfecto. Amén. Eso es lo que estamos anhelando, y eso era lo que Jonatán anhelaba: ser la copia o el duplicado del ungido. Yo creo que tú y yo debemos anhelar ser la copia o el duplicado del varón perfecto. Amén. Eso era lo que le estaba queriendo decir Jonatán. Eso era lo que quería Jonatán ser transformado, ser imitador del ungido de Jehová. Nosotros vamos en ese proceso, amén. Tú y yo vamos en ese proceso. Entonces vemos que Jonatán renuncia a su posición y manifiesta su deseo de ser la copia. Él renuncia, pero dice: renunció, le entregó todo allí, su escudo, su espada, su talabarte, su manto. Él renunció a eso, pero después le dice: pero yo quiero ser como tú. Quiero ser esa copia, quiero ser ese duplicado. ¿Y sabe por qué, iglesia? ¿Por qué Jonatán hace estos pactos con David? Porque él siempre pensó en estar al lado de David cuando David reinara. Jonatán siempre pensó, dijo: bueno, tú reinarás y yo seré segundo, o sea, yo siempre voy a estar a tu lado como ese escudero, como esa copia, ese duplicado, siempre voy a estar allí. Jonatán nunca pensó en una derrota. Nunca pensó en un fracaso, ni mucho menos en la muerte. Él siempre pensó en estar allí al lado del ungido. Pero lo más sorprendente, iglesia, lo más sorprendente es que Jonatán nunca fue rey. Nunca logró ser el duplicado, nunca logró ser la copia del ungido. ¿Sabe por qué, iglesia? Vaya a 1 Samuel 31. Y allí vamos a ver el por qué nunca pudo ser rey. Porque nunca logró ser rey, porque no logró ser esa copia o ese duplicado. Dice 1 Samuel 31. Dice: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, su escudero y todos
sus varones. Amén, iglesia. La pregunta es, ¿cómo un hombre tan humilde, como un hombre tan sencillo, iglesia, como Jonatán, con tantos pactos con el ungido, porque él pactó fue con la raíz de David, él pactó con el ungido? ¿Por qué un hombre tan sencillo y tan humilde, con tantos pactos que hizo con el ungido, termina muerto en un campo de batalla, iglesia? Porque él, si le digo, David, tú reinarás y yo seré segundo después de ti, ¿cómo va a venir a terminar muerto en un campo de batalla? ¿Se acuerda que leímos allí que David se quedó en Orez y Jonatán qué? Se volvió a su casa. David se quedó en Orez cuando hicieron aquel pacto de la generación. Él se quedó en Orez y Jonatán volvió a su casa. Iglesia, y así hay muchos en iglesias de otros mundos. Vienen a la iglesia, oran, leen, ayunan, cantan, levantan las manos y son allí, pero salen de la iglesia y vuelven a la casa. Pero entiéndame, ¿a cuál casa? O sea, vuelven al mundo. Vuelven allí donde no debían estar. Vuelven allí a las cosas a las cuales no han renunciado. Por eso yo les dije, iglesia, en el pacto de la renuncia, que tienes que renunciar, porque a veces salen de las iglesias. Vuelvo y les digo, no en esta iglesia, en iglesias de otros mundos, y salen de la iglesia y vuelven allá, donde hay cosas que debían haber dejado, donde hay cosas que debían haber renunciado, donde hay cosas que debían haber soltado hace días. Entonces Jonatán vuelve a casa. Y como les dije, iglesia, en las iglesias de otros mundos allí hay personas así que hacen pactos con el ungido, que se alían con el ungido de Jehová, pero no han soltado la casa de Saúl, no han soltado el gobierno de Saúl. Hacen pactos con el ungido, pero no han soltado la casa del chisme, no han soltado la casa de la mentira, del adulterio, de la pornografía. No han soltado la casa de la discordia, de la división. Entonces, esos son personas que hacen pacto, pero vuelven a casa. No han soltado con esas amistades que no convienen. No han soltado con esas amistades que no le dejan avanzar, que no le dejan crecer. Pero yo te digo, iglesia, hoy es el día. Hoy es el día de salir de la casa de Saúl. Hoy es el día que salgas de la casa de Saúl. Porque yo le digo una cosa, iglesia. Si tú no sales de la casa de Saúl, él va a terminar matándote. Así como lo hizo con Jonatán. Jonatán volvió a casa de Saúl a pelear una pelea, una batalla que no tenía que pelear. Una batalla que no era de él. Ya no era de él. Ya él había pactado con el ungido de Jehová. Él no tenía nada que hacer en esos campos de batalla. Esa no era su guerra, esa no era su batalla, esa no era su pelea. La tarea de Jonatán era quedarse al lado de David, ser el duplicado, ser la copia del ungido de Jehová. Por eso sal de la casa de Saúl, iglesia, porque si no, esa casa va a terminar matándote. Y sabe una cosa, iglesia, ¿sabe qué pasa con los Jonatán? ¿Qué pasa con los Jonatán? Con los que no abandonan la casa de Saúl. Usted quiere saber qué pasa con esa gente. Son los Jonatán, son los que pactan con el ungido, pero no se desligan del gobierno de su padre. ¿Qué pasa con esa gente? Ellos producen hijos lisiados. Los Jonatán. Los que no se desligan, los que vienen y hacen pacto con el ungido, pero no se desligan de la casa de Saúl, del gobierno de su padre, esos producen hijos lisiados. Porque ¿cómo era el hijo de Jonatán? Lisiado. ¿Por qué era lisiado? Miren por qué era lisiado el hijo de Jonatán. Segunda de Samuel capítulo 4, versículo 4 dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y escucha, iglesia, y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Iglesia,
Mefibosé no nació cojo, no nació lisiado, iglesia. Ese niño nació normal, él podía saltar, él podía correr, él podía patear el balón, qué sé yo, él no nació lisiado, él quedó lisiado por un padre estar allá afuera peleando lo que no tenía que pelear. Porque dice que cuando llegó la noticia, mataron a Jonatán, la nodriza allí en la que lo cuidaba, me imagino que dijo, wow, están acabando allí con todo porque va a haber un nuevo rey. Entonces toma el niño, lo toma allí, 5 años de este niño y sale corriendo. Y cuando de pronto se le cae el niño y queda allí enlisiado de los pies. Un niño de 5 años, un niño normal, y eso es lo que produce la iglesia, los Jonatán. Un padre que viene a la iglesia, pero que sale después a hacer las cosas en el mundo, los hijos lo van a ver y eso es lo que van a copiar. Y cuando esos hijos vienen a la iglesia, también van a estar allí copiando. Un pie en la iglesia, pero otro en el mundo. Un pie en la iglesia y otro en el mundo. En la iglesia y en el mundo. Y entonces van a estar allí copiando. Eso es lo que produce un Jonatán. Por eso yo te digo, iglesia, hoy, suelta lo que tienes que soltar. Suelta eso que no le agrada al Señor. No renuncia, haz el pacto de renuncia. Yo renuncio al mundo, yo renuncio a la violencia, yo renuncio a Egipto, yo renuncio a esas cosas que me están amarrando, que me están atando. Espíritu de mentira, de discordia, malas amistades. Todo eso hay que renunciar, iglesia. Porque no queremos ser esos Jonatán que producen hijos lisiados. Amén. No queremos ser esos Jonatán. Mefibosé quedó lisiado en todo porque su padre se quedó peleando con quien no debía pelear. Porque aunque se ligó con el ungido, nunca se desligó de la casa de su padre. Entonces, iglesia, como les dije, se dieron cuenta allí y la nana, la nodriza toma el niño y se le cae, sale corriendo y se le cae. Pobre niño, quedó lisiado. La nodriza lo toma, sale corriendo y se le cae. Y la pregunta, iglesia, es: yo no sé a ti, el Señor te dejó caer. Yo no sé si a ti te dejó caer tus padres. Yo no sé si a ti te dejaron caer de pronto un divorcio, un abandono. No sé si te dejó caer a ti un profesor, una palabra que te dijeron y te dejó marcado. Yo no sé quién te dejó caer, iglesia. Pero lo que sí sé es quien te vino a levantar. Yo no sé de dónde caíste, pero sí sé quién fue que te vino a levantar en este día. Hoy es el día donde el Rey de Reyes viene y te dice: no interesa si tú caíste, no interesa si tú caíste, no interesa a quién te caíste. Hoy estoy aquí para levantarte. Hoy estoy aquí para levantar. El Señor está aquí para levantar. Esos Mefibosé, esos hijos cristianos que se dejó caer, no sé, los padres. Un divorcio, la esposa, el esposo, una mala palabra, porque a veces le decimos nosotros en nuestra ignorancia a nuestros hijos palabras que nos dejan marcados y los estamos allí dejando lisiados. Pero no sé quién, de dónde caíste tú, pero sí sé quién te vino a levantar, iglesia. No importa quién te dejó caer, lo que verdaderamente importa es quién te vino a levantar. ¿Quién te vino a levantar? Aquí está el Rey de Reyes. Iglesia, y hoy el Señor está aquí para levantarte. Hoy el Señor está aquí para que pactes con Él. Hoy es un día de pacto. Hoy fue el primer domingo del año, primer domingo de este 2026. Haz un pacto con el Señor de caminar en obediencia, de caminar en integridad. Pacta con el ungido de Jehová, pacta con la raíz de la vida. Para que no seas lisiado, para que no levantes hijos lisiados, para que camines en rectitud delante del Señor. Amén. Este nuevo año, iglesia, es una nueva oportunidad para que te alíes con amigos de pacto. Yo no sé si ahorita vas a llegar y vas a empezar a revisar tu WhatsApp, a ver qué amigos hay que no te ayuden a avanzar. Porque muchas veces, lastimosamente, iglesia, con esos amigos que no nos suman, a veces es con los que más hablamos, a veces es con los que más contacto tenemos. Hoy es un nuevo día, en este nuevo año, para que hagas pacto con amigos que te ayuden a avanzar,
amigos que te ayuden a crecer, a fructificar, amigos que te enseñen, iglesia, a ser un buen segundo. Porque si tú no aprendes a ser un buen segundo, nunca vas a poder ser un buen primero. Amén, mi primero. Si no aprendes a ser un buen segundo, nunca vas a aprender a ser un buen primero. Entonces, alíate con esos amigos que te ayuden a avanzar. Pero se necesita, iglesia, cumplir los votos con el Señor. Tú necesitas cumplir los votos, los pactos que haces con el Señor. Amén. Iglesia, porque así mismo David cumplió esos pactos que hizo con Jonatán. Porque sabe una cosa, iglesia, la guerra duró aproximadamente 30 años. Después de que murió Jonatán, pero cierto día, yo me imagino allí, estaba David sentado en la terraza, no sé, pensando allí, descansando, reposando de la guerra, cuando de pronto se acuerda de que él tuvo un amigo de pacto, y él le dijo: acuérdate, haz misericordia de mi generación. Entonces él está allí rodeado de su gente, de sus valientes, de sus guerreros, y dice: hay alguien de la casa de Saúl a quien pueda yo hacer misericordia. Hay alguien allí de la casa de Saúl. Y entonces se le acerca un hombre allí, se le acerca Siba, un hombre que trabajó en la casa de Saúl, y le dice: sí, hay un niño. Mi hermano, una mesa aquí, por favor, me le pone un mantel. Entonces le dice: sí, hay un niño allí, Mefibosé. Entonces, iglesia, David se acuerda de ese pacto, el pacto generacional, y le dice: hay alguien de la casa de Saúl a quien pueda yo hacer misericordia. Y mandan llamar a Siba, que era siervo, un sirviente de Saúl, y le dicen: hay un hijo de Jonatán. Escuche lo que le dice en 2 Samuel capítulo 9. Hay un hijo de Jonatán lisiado. Fíjense, a mí eso me llamó la atención, porque le dice un hijo de Jonatán y no le dice el nombre, le dice es lisiado, le enseñan de una vez la discapacidad. ¿Y por qué no le dijo: sí, está Mefibosé, hijo de Jonatán? No, sino que le dijo: hay un hijo lisiado. ¿Y sabe por qué, iglesia? ¿Sabe por qué le dijo lisiado? Porque si miramos allí en Segunda de Reyes, Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 8, cuando David fue a tomar la fortaleza allí de Sión, los jebuseos le dijeron: aquí que no venga David, porque él viene aquí y de aquí lo vamos a sacar como perro con la cola entre las patas, y aquí lo vamos a sacar. Es más, ni nosotros lo sacamos, los meros ciegos y los cojos lo sacarían de acá. Lo estaban allí menospreciando. Entonces David dijo: todo el que venza, el que mate allí a un ciego y a un cojo, aborrecido de la vida de David, porque lo menospreciaron, lo humillaron allí diciéndole: si David viene aquí a tomar la fortaleza de Sión, aquí los cojos y los ciegos lo sacarían volando. Entonces, por eso Siba le dice: hay un hijo de Jonatán lisiado, porque David había dicho: ni cojo ni ciego entrarán en el templo. Ningún cojo ni ningún ciego entrarán en el templo. Entonces, por eso Siba le hace la aclaración, le dice: hay un hijo de Jonatán lisiado. Iglesia, y ya había pasado mucho tiempo, porque ¿cuántos años tenía Mefibosé cuando quedó cojo? 5 años. Y ahora dice 2 Samuel 9:12, dice: y tenía Mefibosé un hijo pequeño y se llamaba Micaía.
Entonces, mire, ya había pasado un tiempo largo, aproximadamente unos 30 años. Entonces, allí David le dice: tráigame a Mefiboset. ¿Dónde está? Le dicen: está allá en Lodebar. Lodebar es un lugar sin pasto. Lodebar es un lugar árido, seco. Entonces le dice: no, nomás un lugar de pobreza, de miseria. Y le dice: tráigamelo allá, porque él va a comer en la casa del rey. Él va a vivir en la casa del rey. Él va a vivir en el palacio. Iglesia, por eso lo que digo, saliste por Teo 16, es que tú vas a comer en la mesa del rey. Tú me vas a sentar a la mesa del rey. Aunque dijiste: mi cojo me cierra, esa es la misericordia de Dios. Y por eso empieza allí. En una ocasión llega y David va a hacer una cena. Entonces empieza allí y llama a Joab. Y llama a Joab: venga, y hágame el favor. Llamó a Joab. Joab estaba allí. Y aquí viene Joab, un hombre erguido, musculoso. Mírenlo allí. Y lo sienta allí a la mesa. Y lo sienta allí. Joab está allí. Los hijos del rey están allí sentados. Joab, el capitán de la guardia, algo allá, musculoso, y entra todo allí, musculoso, erguido, caminando como todo un gran soldado, un guerrero. Luego viene también, viene allí Amnón. Amnón es un hombre inteligente. Venga, Richard, hágame el favor. Venga, allí está Amnón. Viene, estos son los hijos del rey. Están allí los hijos del rey, Amnón. Y allí, mire, un hombre inteligente, un hombre sano, callado, prudente. Ese es Amnón, el hijo del rey. Allí está bien Amnón, hombre inteligente, ingenioso. Luego viene Absalón. Venga, Jader, hágame el favor. Jader viene aquí. Venga, un hombre allí. Dice la palabra de Dios. Venga, Absalón, que no había otro hombre más hermoso que él. Mire la belleza. No había otro hombre más hermoso que él. Mire, es Absalón. Ahí están los hijos del rey. Ahí están los hijos del rey, sentados a la mesa. Esos son los hijos del rey Absalón. Un hombre hermoso, hermoso. Luego después de Absalón, ¿sabe quién viene? Iglesia, viene la hija, viene la hija allí, viene Tamar. Venga, esta es Tamar, una hija, la hija del rey, hermosa, esa mujer, hermosa, Tamar, hermosura, la hija del rey. Luego viene Salomón, un hombre estudioso. Hermano José, dígame por favor, usted también. Venga, un hombre estudioso, venga, y se sientan allí. Allí están los hijos del rey. Ese es Salomón, un hombre inteligente, un hombre sabio. Dice la palabra que no es un hombre tan sabio como él, y sabe una cosa, iglesia. Y luego, por último viene un hombre, no sé a quién pone allí, pero viene un hombre allí. Se escucha un solo unos pies arrastrando, se escuchan unos pies arrastrando allí, iglesia. ¿Y sabe quién es? Es Mefiboset, que viene sonriendo, un hombre tan sonriente, pero como al rey no ha dicho, ningún cojo ni ningún cielo entrará en la casa, en el palacio del rey. Pero esa es la misericordia de David. Entonces empieza allí, todo cojo. Yo no sé a quién pusiera allí, a quién pusiera. Venga, yo lo vengo a uno, venga aquí un momentico, y si puede venir confiando sería mucho mejor. Si puede venir aquí haciendo el papel de Mefiboset, venga, entonces lo sienta allí. Este estaba iniciado desde los 5 años. Siéntese aquí. Entonces esta era la mesa del rey, iglesia. Ese es el palacio. Y estaba, ¿qué le dijo David a Mefiboset? Tú siempre comerás a mi mesa. Y mírenos, iglesia, mírenos usted, de la cintura para arriba, todos son iguales, todos son normales. Nadie ve los pies iniciados en Mefiboset. Pero ¿saben por qué no los ve? Porque el mantel nos tapa. El mantel, iglesia, es la gracia de Dios. El mantel es la gracia de Dios. Que no soy un pecadito, cosas indispensables. El Señor te pone el mantel de la gracia para cubrir tus deberes, para cubrir tus pecados, para cubrir todo aquello que te hace despreciado de la sociedad. Amén. El mantel es la gracia de Dios, que cubre todos esos pecados. Eso que tu padre te hizo, que tu padre te marcó con una palabra. Ya se puede sentar, muchas gracias. Eso era lo que quería mostrarle. Mire que el Señor aún tiene misericordia. Esa es la misericordia de David para Mefiboset. El mantel, iglesia, es la gracia de Dios. Así es que no desperdicies, no desaproveches la gracia y la misericordia de Dios. Mefiboset viviendo de lugar sin pasto, lugar seco, pero David no cae a la mesa del rey. David no cae al palacio sin importar su pasado. Solamente Jonatán, Mefiboset, tenía que renunciar, tenía que hacer un pacto de renuncia. Yo renuncio a ese mundo, yo renuncio a esas cosas, yo renuncio a esa miseria, esa pobreza.
y me acojo a la gracia y a la misericordia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, iglesia. Amén. Hoy el Señor te está llamando a que pactes con Él, a que sueltes, a que renuncies, a que veles, a que ores, a que clames por tu generación y a que pactes por una transformación generacional, para que tú seas cambiado, para que tú seas transformado, para que ese viejo hombre lisiado lo deje atrás y venga y se cobije con la gracia y la misericordia de Dios. Amén, iglesia. Yo le invito a que se coloque en pie por un momento. Yo le invito a que se coloque en pie por un momento, iglesia. Incline allí su rostro.